Hoy, dos temas de matemática, área y perímetro. ¿Qué es el área y qué es el perímetro? El área nos dice qué tanta superficie cubre una figura y el perímetro, pues es una medida de la distancia alrededor de toda figura. ¿Qué es eso? El área sería toda la parte amarilla, toda la parte de dentro, todo. Y el perímetro sería toda esa parte roja, o sea, todo el borde, todo alrededor de la figura. Algo muy importante que hay que denotar, que el perímetro es una medida lineal, por lo tanto, se puede utilizar las dimensiones de metros, centímetros, pulgadas, mientras que el área es una medida de superficie. Por lo tanto, utiliza metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, dependiendo de la unidad de medida que se esté utilizando. ¿Cómo se calcula? Fácilmente. Con tres figuras básicas vamos a ver las fórmulas que debemos de utilizar. Por ejemplo, la fórmula del cuadrado. Para el área tendríamos que, como tenemos cuatro lados iguales, pues el área podría ser lado por lado o lado al cuadrado. Para el perímetro tendríamos que sumar cada uno de los lados, lado más lado más lado más lado, o simplemente decir 4 por la medida del lado. En el rectángulo tenemos una base y la altura. En el caso del área sería base por altura el área. El perímetro sería base más altura, o también podríamos decir dos veces la base más dos veces la altura. En un triángulo es muy parecido a un rectángulo, de hecho se toma como que fuera la mitad de un rectángulo y podemos decir que es entonces el área es la base por la altura dividido 2. Mientras que el perímetro para el triángulo sería el lado más el otro lado más el otro lado, los tres lados sumándose, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, hay que denotar que estas fórmulas están representadas por estas letras. La L es el lado, la base para las figuras como el triángulo y el rectángulo, y la altura tanto para las figuras como el rectángulo como el triángulo, con la letra H. ¿En dónde podemos aplicar esos conceptos de área y perímetro? Pues el perímetro y el área son elementos fundamentales en las matemáticas para ayudarte a cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases de la matemática más avanzadas como el álgebra, trigonometría y cálculo. El conocimiento del área y el perímetro lo aplican muchas personas día con día, como los arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, y es muy útil también para la gente en general. Las fórmulas que vamos a utilizar para un ejercicio práctico que vamos a hacer serán las siguientes. Tendremos el triángulo. Es importante entender que para poder medir algunas partes del perímetro del triángulo vamos a necesitar algunos conocimientos, como por ejemplo saber sobre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para los lados y también vamos a usar las funciones trigonométricas para poder usar algunas medidas de los ángulos y por qué no también de los lados. Recordémonos que para poder utilizar las funciones trigonométricas debemos de marcar un ángulo que será el ángulo de estudio. No importa cuál de los dos ángulos marquemos, pero siempre debemos de tener un ángulo marcado. En la descripción del video te dejo varios links sobre estos temas, sobre cómo se utiliza el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas que ya hemos visto en algún otro video en este mismo canal. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que podamos aplicar estos conceptos. El ejercicio dice, del siguiente terreno obtener área, perímetro y ángulos. Las fórmulas que vamos a poder utilizar son las que tenemos aquí a mano derecha y pues entonces vamos a ver las medidas de este terreno. Tenemos la medida de 6 metros y 11 metros de este otro lado,
y 19 metros del otro lado. Con eso vamos a obtener el área, el perímetro y los ángulos internos que tiene este terreno. Algo muy importante es que no tiene un lado, no tiene la distancia de este lado, entonces vamos a calcular el lado faltante con la fórmula de Pitágoras. Pero Pitágoras, recuérdense que lo utilizamos para triángulos rectángulos. ¿Y dónde obtenemos un triángulo rectángulo? Pues acá, subdividiéndolo con unas linitas muy tenues ahí, podemos subdividir este terreno en un triángulo rectángulo y un rectángulo. Entonces ahora sí, vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Simplemente las medidas serían 6 de este lado, en este cateto, y ¿cuánto sería el otro lado? Simplemente son 19 metros por todo el terreno, menos los 11 serían 8 metros. Entonces tenemos el lado faltante, lo podríamos calcular así: 6 metros al cuadrado más 8 metros al cuadrado, que son los que teníamos acá. Aplicamos el teorema de Pitágoras y simplemente sería 6 al cuadrado, 36, 8 por 8, 64. 36 más 64 es igual a 100, y 100 le sacamos la raíz cuadrada, que sería 10. Eso quiere decir que este lado faltante de este terreno, de esta figura, mide 10 metros. Por lo tanto, entonces ahora ya podemos calcular el área del triángulo. El área del triángulo, recuérdese que la fórmula es base por altura dividido 2. La base, podríamos decir que son estos 8 metros, y la altura, que son estos 6 metros. Si lo multiplicamos, aplicamos la fórmula, 8 por 6 dividido 2, saldrían 24 metros cuadrados. Recordémonos que es un área, por lo tanto vamos a utilizar metros cuadrados. El área del rectángulo, ¿cómo sería? Simplemente recordemos que es base por altura. La base son 11 metros, la altura son 6 metros y 11 por 6 serían 66 metros cuadrados. Si queremos calcular el área total de esa figura, pues simplemente es sumar esas dos áreas, el área del rectángulo como el área del triángulo. 24 metros cuadrados del triángulo más 66 metros cuadrados del rectángulo, y tendríamos que el área total es 90 metros cuadrados. Ya tenemos el área total. El área total entonces serían 90 metros cuadrados. Ahora busquemos el perímetro. El perímetro está bastante sencillo porque ya tenemos el otro lado. Entonces solo tendríamos que sumar los 6 metros, los 19 metros, los 10 metros y los 11 metros. Cada uno de los lados lo sumamos y obtendríamos que el perímetro son 46 metros. Nada más, son 46 metros. Los ángulos internos, ¿cómo se calculan? Simplemente recordemos que tenemos que tener marcado un ángulo. Para eso vamos a marcar este ángulo acá. Este ángulo, recordemos que esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto podríamos utilizar alguna función trigonométrica. Vamos a utilizar la de coseno, porque tenemos el dato de cuánto mide el adyacente, ¿sí? Acuérdense, el adyacente es este, y la hipotenusa, que es este. Muy bien, entonces vamos a despejar coseno, pasa al otro lado como coseno inverso, y tendríamos que la fórmula a utilizar sería ángulo es igual a coseno inverso de adyacente partido hipotenusa. El ángulo sería coseno inverso de 8 dividido 10. Entonces, ángulo sería 36.87 grados. Eso lo podemos resolver con cualquier calculadora científica. Y hay que recordarnos que hay que calcular el otro ángulo. El otro ángulo tendríamos que saber que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, y este ángulo ya sabemos que mide 36, este mide 90, entonces sería 180 menos 90, 90 menos 36,87, que eran estos, más
los 90 grados que tenemos acá, que es parte del rectángulo, tendríamos 143.13, ¿sí? Repito, los 180 del triángulo menos estos 90, menos los 36.87 que mide este ángulo, más estos 90 que estarían acá. Aquí tendríamos este más los 90, serían 143.13 grados. Los otros dos ángulos son bastante sencillos porque ya sabemos que miden 90 grados. Algo muy importante, ¿para qué me pueden servir estos resultados? El área me puede servir para saber cuánto terreno tengo. O sea, si sé que un arbolito necesita 4 metros cuadrados, pues entonces ya divido los metros cuadrados que tengo, el área total, dentro de 4 para saber cuántos arbolitos pueden caber en ese terreno. El perímetro, ¿para qué me puede servir? El perímetro me puede servir para poder circular mi terreno con block, con malla, con lo que lo vaya a circular. Ya sé que tengo 46 metros lineales de perímetro. ¿Y los ángulos para qué me puede servir? Me puede servir, uno, para poder delimitar y poder saber que en este tengo exactamente 90 grados y cuántos grados de apertura tengo en estos otros dos grados, en estos otros dos ángulos. En este caso, 36.87 grados y 143.13 grados de apertura. Algo muy importante es entender la diferencia entre el área y el perímetro de una figura. Gracias. Si quieres apoyarme, dale manita arriba al video y suscríbete a mi canal, El Profe Cajas.